Saludos y bienvenidos a Contrapunto, gracias por la sintonía. Yo soy Maitex Morales y como siempre es un placer recibirle en cada edición. En el día de hoy estaremos tratando un tema que impacta directamente en la economía y la soberanía de nuestro país. Se trata de la situación fronteriza de la República Dominicana. Establecer límites claros entre los estados permite que se puedan evitar situaciones de confrontaciones de tema de territorialidad y marítimo, además de que el estado o gobierno pueda ejercer su soberanía de manera independiente en su territorio. En ese contexto, la República Dominicana tiene un gran desafío de mantener una sana convivencia con los países en los que comparte frontera. Más detalles sobre este tema a continuación en nuestra sección Hechos. La cercanía geográfica de la República Dominicana con la República de Haití facilita las actividades económicas y sociales entre ambas naciones, en especial el comercio fronterizo. Los migrantes haitianos que cruzan la frontera a diario trabajan como comerciantes, empleadas domésticas, obreros en la construcción, actividades agrícolas, entre otras, lo que se traduce en una dinamización de la economía que influye de manera directa en ambas naciones, estableciendo relaciones comerciales, sociales y culturales entre haitianos y dominicanos, las cuales se deben en gran medida a la movilidad haitiana hacia el territorio dominicano. A su vez, esto se convierte en una problemática para nuestro país, lo que es consecuencia de factores como el incumplimiento de las leyes migratorias, la poca regulación fronteriza, la deforestación en los pueblos cercanos a la frontera a causa del aumento de la población en esta área, así como el incremento de la población extranjera ilegal en territorio dominicano. Una publicación realizada en el portal digital del periódico El Día, de fecha 22 de enero de 2018, indica que la frontera dominico-haitiana constituye los límites divisorios de dos naciones soberanas, pero a su vez es el lugar de encuentro de dos pueblos totalmente diferentes que a lo largo de su historia han subsistido con un intenso intercambio comercial que supera los $1.000 millones cada año. Desde la frontera norte hasta la sur se realizan varios mercados binacionales a la semana, mediante los cuales se da acceso a la compra y venta de mercancías. Pero al margen del comercio legal, la frontera también es el lugar donde diariamente se realizan contrabandos de todo tipo, de acuerdo con las estadísticas de los cuerpos armados. Por allí, no solo se trafica con indocumentados, también con armas de fuego, drogas y productos falsificados o sin ser declarados por las aduanas, así como con todo tipo de artículos que generan algún tipo de beneficios económicos. También es el lugar por el que van a parar el 80% de los vehículos robados en suelo dominicano, según el Departamento de Vehículos Robados de la Policía Nacional. Bueno, es una situación que está muy delicada y no es desde ahora, desde hace mucho tiempo, porque los gobiernos que han transcurrido no se han preocupado por eso. Esa frontera necesita por lo menos tener más vigilancia y más ordenamiento en el área militar, porque por la frontera hay mercado, por ahí se cruzan la gente de aquí para allá, de allá para acá, y tienen un mercado ahí y los guardias se buscan lo suyo también. O sea que no hay orden, eso debieran ya arreglarlo hace mucho. Haití es el segundo socio económico que nosotros tenemos, después de Estados Unidos van ellos, donde siempre nuestros empresarios, sus productos se llevan a cabo, se venden en Haití, dado que Haití es un estado vacío, donde hay muy poca infraestructura empresarial. Por tal motivo nosotros somos los que le suplimos a ellos, casi en un 50%, 60% su mercado. Por tal motivo la influencia económica es una influencia importante para ambas partes. Según el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, solo en los primeros días del año 2018 se detuvieron a más de 20.000 haitianos indocumentados que fueron sorprendidos cruzando la frontera. Este constituye el mayor de los tráficos a lo largo de esta zona limítrofe, que es catalogada como débil ante la pujante migración haitiana. Mientras estos civiles e indocumentados se las ingenian para lograr llegar a suelo dominicano, del otro lado se encuentran los organismos de seguridad tratando de impedir el ingreso. Según las estadísticas más recientes del CESFRON, desde el 30 de diciembre a la fecha, se han devuelto 16.422 ilegales tras ser apresados en diversas localidades de la zona fronteriza. La mayoría de ellos han sido devueltos por Dajabón,
donde se evidencia el mayor flujo migratorio. Por este punto, cada día llegan hasta el puente entre 3 y 4 guaguas de migración repletas de haitianos ilegales. A este fenómeno se ha unido el incremento de las parturientas haitianas en los hospitales fronterizos que acuden a emergencias en condiciones críticas. Esto representa el 27% de las muertes maternas, según lo explican los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en esta materia. La problemática migratoria haitiana, dominico-haitiana, es una problemática sumamente histórica. Pero no hemos tenido por parte del Estado Dominicano una definición de cómo enfrentar para los próximos 20 años la migración haitiana. Hay mucha confusión en el ámbito jurídico todavía por parte de los haitianos, que todavía siguen preguntando que si sus nacionales nacen aquí, siguen siendo dominicanos o no son dominicanos. O sea, a mi oficina y a muchas oficinas de muchos abogados migratorios y gestores migratorios, recibimos haitianos exponiéndonos el caso que si ellos siguen siendo, si son dominicanos y nacen aquí. Y todo el mundo sabe en la materia migratoria y en la materia de ciudadanía que si los padres están ilegales y nace ese haitiano aquí, como quiera siguen siendo haitianos. Entonces, por tal motivo, yo considero que de aquí a 20 años el Estado Dominicano va a tener que hacer una estrategia migratoria exclusivamente con nuestros hermanos haitianos, obligatoriamente, comenzando con una reforma constitucional donde elimine totalmente ya el tema del jus solis, para que no exista ya confusión para nuestras próximas generaciones y se elimine ya el tema de que si soy o no soy. Según datos de la firma encuestadora Asisa en 2018, el 81% de los dominicanos encuestados consideró que la migración haitiana es uno de los principales problemas que afecta al país. La firma encuestadora también reveló que los encuestados consideran que la migración afecta al tema de la delincuencia y el desempleo de la nación. Otro flagelo que afecta la situación actual de la frontera dominico-haitiana es el alto nivel de pobreza que impera en las 7 provincias fronterizas del lado dominicano: Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bauruco. Para contrarrestar esta problemática, existe la Ley 28-01 que creó la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo. Esta fue promulgada en 2001 como una política de incentivo a la inversión en la zona de frontera de la República Dominicana para atender la situación de atraso relativo que presenta este territorio respecto al resto del país. La ley establece que las empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, de zonas francas, metalúrgicas y energéticas que operen dentro de los límites de estas provincias tendrán una exoneración del 100% del pago de impuestos, de aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias, así como cualquier tipo de impuesto, durante un periodo de 20 años. Sin embargo, y de acuerdo a una publicación realizada en el portal digital del periódico Listín Diario de fecha 3 de septiembre de 2019, la normativa ha funcionado solo para algunas empresas y la incertidumbre se ha adueñado de lo que en 2001 fue la ilusión de esas personas que viven en la extrema pobreza. Mientras, los habitantes de las provincias fronterizas siguen esperando el desarrollo de esa zona. Las condiciones en que viven los habitantes de estas provincias hacen de la zona fronteriza la más pobre del país. Estas consideraciones se han arrojado en estadísticas e investigaciones de organismos como la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Ministerio de Economía y otras instituciones. Lo traen los jefes para pagarle menos el trabajo. Un haitiano te echa un día por 300 y un dominicano ya ni por 1000 quiere trabajar. Es un negocio. ¿Qué hay que hacer? Dígame a ver, ¿sabe qué hacer? Las otras naciones, ayudar a Haití para que ellos se sientan felices en su país. Es igual que Venezuela, los americanos y nosotros mismos y todo el que pueda, ayudar a Haití y Venezuela para que se mantengan en su sitio, porque así no salen, que le den fuentes de trabajo, que le pongan universidades para que estudien, porque la mayoría vienen para que estudiar. Hay una ley que es la ley fronteriza, la cual la tenemos en la mano hace alrededor casi de 15 años, 16 años, y no se ha podido avanzar con lo que es esa parte del territorio nacional que tenemos que desarrollar, que es la frontera, donde esta ley especifica y hace un hincapié en que todas aquellas compañías o empresas que quieran desarrollarse a nivel fronterizo van a estar exentos de impuestos y de otros beneficios más. Sin embargo, hemos visto que no ha habido un incentivo por parte del órgano estatal para que estas instituciones se instalen en la línea fronteriza y les sirva
a todo aquel que resida en la línea fronteriza y cómo no, también aquellos haitianos que están cerca de la línea fronteriza también sean beneficiados con la mano de obra, con el empleo y con la infraestructura. No se ha dado el incentivo necesario para que esto se dé a cabo y hay una plataforma jurídica que no se le ha sacado provecho. Por tal motivo, entendemos que con una nueva política estatal con relación a incentivos a esas compañías, no tanto compañías nacionales, pueden ser inclusive hasta compañías internacionales, que puedan instalarse en la frontera y así esa población fronteriza pueda ser beneficiada y su situación económica pueda mejorar. Según datos del Observatorio Fronterizo, las provincias fronterizas son las que presentan mayor índice de pobreza a nivel nacional. La entidad también destaca que la situación de vulnerabilidad medioambiental que vive Haití afecta a los recursos naturales de este lado de la frontera con República Dominicana. Desde el pasado 16 de septiembre de 2019, en la República de Haití se están realizando protestas y movilizaciones convocadas por grupos opositores contra el presidente de esta nación, Jovenel Moïse, a raíz de la escasez de combustible y crisis económica y política que atraviesa el país más pobre de América. Como consecuencia de la situación por la que atraviesa el país vecino y por su cercanía con nuestro país, el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Paulino Sem, declaró que la República Dominicana no debe temer por la crisis que sacude la vecina nación de Haití, ya que toda la franja fronteriza está muy bien vigilada tras el reforzamiento dispuesto por el presidente Danilo Medina, según lo indica una publicación realizada en el periódico Diario Libre de fecha 28 de septiembre de 2019. La quema de gomas y otros objetos y la situación de violencia se verifica en la capital haitiana y en Cabo Haitiano, pero eso en ningún momento ha puesto en peligro la estabilidad de las comunidades dominicanas que hacen frontera, porque tenemos más de 8.500 soldados y las patrullas fronterizas que ha dispuesto el comandante del Ejército Nacional, subrayó Paulino Sem. En cuanto a los operativos de interdicción migratoria realizados en diferentes localidades a nivel nacional, durante el año 2018 fueron detenidos 101.359 nacionales extranjeros, de los cuales fueron deportados a su país de origen un total de 57.190 nacionales extranjeros, entre los que se destacan 56.947 haitianos por tener estatus migratorio irregular en nuestro territorio, según indica el informe de gestión de la Dirección Nacional de Migración publicado en diciembre de 2018. Por otro lado, y de acuerdo con una publicación del periódico El Día de fecha 24 de octubre de 2019, la Dirección Nacional de Migración detuvo a 1.392 extranjeros luego de intervenir 10 provincias. Luego del proceso de depuración, fueron trasladados a los pasos fronterizos de Dajabón, Imaní y Elías Piña 1.200 nacionales haitianos indocumentados para ser procesados y deportados a su país. Ay, sí, está difícil. Está muy difícil porque son humanos y tenemos que tener amor al prójimo. Pero ellos tienen que entender también que si ellos están aquí, ellos tienen que vivir con nosotros como si fuéramos familia, pero ellos no lo entienden eso. Es vital para el desarrollo económico de República Dominicana mantener una buena relación con nuestros vecinos haitianos, ya que son nuestro principal socio económico y nuestros vecinos más cercanos. En ese contexto le preguntamos a nuestros expertos, ¿cuáles medidas puede tomar el Estado Dominicano para tratar de mantener nuestra soberanía nacional a salvo, generar políticas públicas que incentiven el desarrollo de la zona fronteriza y puedan mantener la buena relación de cooperación entre ambos países? Veamos sus respuestas. El Estado Dominicano debe preocuparse por su soberanía nacional con relación al tema actual de Haití, poniendo los organismos de seguridad, tanto civiles como militares, en una alerta. En el segundo orden, tratar de hacer una política de desarrollo fronterizo aplicando la ley que existe, dando incentivos para que puedan esas compañías desplazarse, darle la garantía jurídica, darle la garantía económica para que se pueda desarrollar ese pueblo fronterizo, la frontera. En tercer orden, en materia migratoria, tratar de aplicar un poco más de recursos a la Dirección General de Migración y que la ley sea una ley más actualizada y
se ponga a implementar o se implemente lo que la misma ley establece con relación a los empleadores y a los empleados extranjeros. No solamente con los haitianos, sino a nivel general. Y en conclusión, el Estado Dominicano debe de definir ya su política clara a largo plazo de qué vamos a hacer con los controles tanto económicos, sociales como migratorios con nuestros hermanos haitianos. Regresamos a nuestra sección de análisis acá en Contrapunto con el tema del día de hoy, la situación de la frontera en República Dominicana. Nos acompañan para este panel Brigitte Wooding del Centro de Observación Migratorio y Desarrollo Social del Caribe. Bienvenida. Gusto de estar aquí. También está con nosotros quien es el coordinador de políticas públicas del Observatorio Político Dominicano de FUNGLODE, Grady Roa Chalas. Bienvenido. Muchas gracias, Maite. Para mí es un honor poder estar con ustedes en Contrapunto. También nos acompaña Edith Tejeda, quien es coordinador de programas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLASO. Bienvenido. Un placer estar aquí. En el trayecto del programa estamos hablando en el día de hoy sobre la situación en la frontera de República Dominicana. El tema de la frontera no solo en República Dominicana, sino en los países donde tenemos vecinos muy cercanos, compartimos frontera territorial, siempre hay algunas situaciones que la hacen muy relevante y la mantienen siempre en tema de agenda pública. Queríamos traer el panel y que personas expertas en la materia traten el tema desde cada cual desde su punto de vista, donde han trabajado y el área en la que han desarrollado la problemática. Entonces, vamos a comenzar para poner a la gente un poquito en contexto, en ver cuál es la situación actual de la frontera dominico-haitiana, cuáles son los temas que afectan a la frontera de la República Dominicana con Haití al día de hoy, cuáles son las cosas que podrían declararse como de mayor emergencia o alertas a las que hay que poner atención. Comenzamos con Brigitte, luego vamos con Grady y al final con Edith. Sí, muy buenas tardes. Excelente la pregunta y cuáles son los temas que más nos ocupan hoy en día con la frontera. Yo pienso que hay 4 grandes temas que tienden a ocupar la atención pública en cuanto a la frontera dominico-haitiana y son los siguientes. Hay un tema de comercio, hay un tema de inmigración, hay un tema ya de seguridad y efectivamente hay ya la frontera en un sentido del día a día de los intercambios. Tal vez lo que más nos preocupa en los últimos tiempos ha sido desde prácticamente mediados del año pasado ya una situación de inestabilidad en Haití, ¿verdad? Esa inestabilidad que ya ha llevado a que, como en muchos países, de hecho hoy en día, a ciertas protestas, a ciertas situaciones. Lo interesante es constatar que eso no ha conllevado a ningún tipo de influjo y de flujo de personas extra aquí en República Dominicana y que todo lo que se ve es una frontera bastante normal, ¿verdad? El único problema es que a veces cuando la gente tiende a pensar que puede haber situaciones anormales, hay menos posibilidad para conducir a los mercados fronterizos que se dan ya 2 veces en la semana y así entonces puede ser un poquito problemático. Lo que sí también es interesante constatar es que estamos en una nueva fase del Plan Nacional de Regularización, ese gran esfuerzo de las autoridades dominicanas para regular la migración de las personas en situación irregular y lo que podemos ver es una situación muy importante en 2020 cuando no se sabe con certidumbre en qué situación, en qué estatus migratorio podrían caer esa gran parte de las personas preliminarmente regularizados.
Muy bien, Grady. Bueno, la situación de la frontera dominicana se puede catalogar como una situación preocupante y de interés nacional. Esto debido a que el índice de calidad de vida que presenta la zona fronteriza de República Dominicana está muy por debajo del índice de calidad de vida promedio nacional. Y ese índice de calidad de vida está sustentado por una serie de características precarias que se pueden evidenciar en las características de los hogares y viviendas de la zona fronteriza. Por ejemplo, según los datos del Censo 2010 de Población y Vivienda que realizó la Oficina Nacional de Estadística, la zona fronteriza dominicana tiene un promedio de 53% de sus hogares y viviendas que todavía utiliza letrina para satisfacer sus servicios sanitarios. Pero no obstante eso, peor aún, el 17% de los hogares no tiene ni siquiera letrina para satisfacer sus servicios sanitarios. Otra característica es que el 64% de las viviendas de la zona fronteriza tiene sus paredes construidas de madera o un material de peor calidad que la madera. El 23% utiliza leña para cocinar, el 10% utiliza carbón para cocinar, el 23% no tiene acceso al tendido eléctrico público, sino que tiene que abastecer sus necesidades de energía eléctrica utilizando fuentes alternativas como inversores, plantas eléctricas, entre otras, que incrementan el gasto familiar de los hogares. Igualmente, todavía el 10% de esos hogares, de esas viviendas, utiliza piso de tierra. Esas son solo algunas de las características que demuestran del por qué el índice de calidad de vida de la zona fronteriza es tan bajo en comparación con el resto del país. Esas características contrastan con el avance que se tiene en pleno siglo XXI. Es improcedente que todavía en pleno siglo XXI el 53% de las viviendas de la zona fronteriza utilice letrina para el servicio sanitario. Estas condiciones afectan o ponen en riesgo a las familias que allí residen para contraer un sinnúmero de enfermedades intestinales y también el daño que se le hace al medio ambiente con la tala de árboles para el uso de leña y de carbón. Esta situación afecta tanto a la zona fronteriza que ha provocado un flujo migratorio masivo de los ciudadanos fronterizos hacia otras provincias del país en donde ellos entiendan que pueden obtener mayor calidad de vida, mayores oportunidades a servicios que deben ser suplidos por el Estado y acceso a oportunidades de trabajo. Tan así es que la frontera se ha ido quedando sola. Se ha ido quedando sola porque muchos emigran desde la frontera hacia otras provincias. Y esto ha llegado a un nivel tal que según los datos del censo del 2010, la población de la frontera tiene una densidad poblacional de apenas 44 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por debajo del promedio nacional que es de 195 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto tiene un riesgo porque muchos de esos espacios que están siendo cedidos por los dominicanos fronterizos están siendo ocupados en muchos casos por inmigrantes haitianos que en la mayoría de los casos son indocumentados. Esto es algo que hay que ponerle atención, no desde el punto de vista de que en nuestro país haya oposición a que vengan inmigrantes, no, todo el que puede entrar legalmente en nuestro país, nuestras leyes lo permiten, pero no podemos perder de vista lo que significa la frontera históricamente para nuestro país. Muy bien. Eddie. Bueno, para mí la frontera es una zona de intercambio, de comercio, de trasiego de gente, de bienes. Ahora mismo lo que se ve es un reforzamiento de la presencia militar dominicana en la frontera. Incluso algunos amigos de Haití me preguntaban si las Fuerzas Armadas Dominicanas pensaban intervenir a Haití. Yo dije no, para nada, no he oído nada de eso en la prensa, ni mucho menos por la gran presencia, ¿verdad?, de militares, sobre todo el CESFRON, el Ministerio de Defensa en la frontera, que se ha incrementado, lleva más de 6.000, creo que hoy leí más de 9.000 soldados presentes en el área fronteriza y bueno, como medida preventiva yo no le veo nada malo, pero también no solamente frente a la crisis, digamos, que hay en Haití, la crisis política que tiene, ¿verdad?, pues eso no sería lo único. Habría que pensar, si las cosas siguen como están en Haití, pues en cualquier tipo de asistencia humanitaria, de ver canales de ayuda, ¿verdad?, al pueblo hermano, porque la verdad que la situación
se ha visto bastante deteriorada en los últimos meses. Entonces, la frontera sigue siendo un espacio de mercado, sigue existiendo el mercado que se da, pese a la crisis, se da cada vez 2 veces por semana. La frontera, pese a todos los índices que se han dicho ya, que es una zona, ¿verdad?, pobre, olvidada, pero la frontera sigue siendo importante por ese intercambio que se da con los vecinos de Haití, y ese intercambio comercial es clave para la misma sobrevivencia de toda la provincia fronteriza, que dicho sea de paso, aparte de lo que se ha dicho, tiene mucho potencial. Por ejemplo, el potencial turístico de Pedernales, lo que es Dajabón hoy a lo que era Dajabón hace 10 o 20 años, que hay más hoteles, que hay más vida, pues claro que con la situación en Haití eso se ve afectado, pero si uno visita, si uno va a la provincia fronteriza, salvo casos más pobres como Elías Piñas y Maní, ¿verdad?, pero el mismo Pedernales, pero ese potencial que tiene. Entonces yo creo que es la necesidad de invertir en la frontera. La ley 2801 que se hizo en 2001 de desarrollo fronterizo te exonera todavía a las empresas de un 100%, a las empresas que se instalen, porque es una zona donde no hay muchos servicios, no hay agua, no hay luz suficiente, etcétera. Entonces se hizo esa ley para precisamente incentivar el desarrollo del área dominicana, de la provincia fronteriza del lado dominicano de la frontera, y lo ideal sería que se hiciese algo parecido del otro lado, pero con esta situación de crisis ahora en Haití, pues yo creo que tendremos que ir pensando en cuestiones ya más de asistencia humanitaria. Así es, la situación en Haití inminentemente se ve reflejada aquí en República Dominicana. Lo que pase en Haití es algo que se mide con un termómetro inmediato en la zona fronteriza, pero también se refleja a nivel nacional en nuestro país. Y como vemos, la situación no se le ve salida inmediata, así que será un proceso en el que República Dominicana tendrá que ir planteándose cuáles son las soluciones de forma gradual, que se le va a ir dando a todos los incidentes que se presenten en la zona fronteriza principalmente. Aunque República Dominicana comparte una frontera de tierra con Haití, también tenemos frontera con otros países. La frontera marítima con Puerto Rico, por ejemplo, que ya no representa el problema que representó hace unos años, donde el flujo migratorio ilegal de dominicanos, que era la inversa, de dominicano a Puerto Rico, era uno de los programas migratorios que más enfrentaba la región del Caribe, con República Dominicana y Puerto Rico como protagonistas. Todavía siguen situaciones, porque Puerto Rico pasó por un proceso afectado por fenómenos naturales hace 2 o 3 años y todavía vive situación de precariedad económica. ¿Cómo se ve la situación de República Dominicana, que estamos muy bien ubicados en el Caribe, con frontera marítima privilegiada? ¿Cómo es esa situación marítima, de frontera marítima? El flujo comercial, el flujo migratorio también. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Centro de Observatorio Migratorio y ustedes desde sus experiencias, Brigitte? Sí, nosotros en NOPMICA hacemos un anuario, ¿verdad? Y el primer capítulo tiene que ver con el Caribe insular, y ahí es donde estudiamos esas diferentes fronteras que usted menciona, que tenemos cerca Puerto Rico, tenemos no tan lejos Jamaica, no tan lejos Cuba. Nosotros intentamos identificar cuál es el impacto de esas diferentes migraciones. Y como usted bien dice, ya con lo que pasó con María, el fenómeno, huracán María, a fines ya de 2017, lo de Puerto Rico ha sido bien afectado. Es el territorio que más emigración ya en términos demográficos ha visto en ese último periodo, ¿verdad? Mayormente hacia Florida, otros estados ya de los Estados Unidos. Y como consecuencia ha habido altos y bajos en términos de los flujos de los llamados ya yoleros, ¿verdad? En que no solamente son dominicanos, muchas veces son cubanos, hasta que se han registrado venezolanos en esos flujos que intentan llegar a los Estados Unidos vía Puerto Rico. Entonces son temas ya de mucho dinamismo. Lo que hay no solamente son ya esos flujos de ahí, hay también los flujos, hay muchas mujeres dominicanas que viajan, por ejemplo, a las islas. Eso ha sido el caso desde los años 50, a Curazao. Las mujeres dominicanas siguen viajando, de manera en que muchas de las islitas
hay poblaciones significativas de dominicanos y entre esas poblaciones muchas dominicanas. Lo que se está explorando últimamente son diferentes mecanismos para mejor conseguir la buena gobernanza de estas migraciones, ¿verdad? Hay algunos procesos que ya se había comenzado, Centroamérica, México, República Dominicana, el llamado proceso Puebla. Ahora se está intentando aumentar ese proceso, expandir ese proceso a las islas del Caribe insular para que haya ya un proceso paralelo que pueda ayudar a los diferentes gobiernos gobernar mejor esos flujos que son bastante dinámicos. Muy bien, Grady. Bueno, República Dominicana goza de una ubicación estratégica en el Caribe y eso le da un privilegio en comparación con las otras naciones. Estamos rodeados de las otras islas del Caribe y eso, ayudado por el crecimiento económico que ha evidenciado nuestro país en los últimos años, ha provocado que República Dominicana haya dejado de ser un país emisor de emigrantes y más bien receptor de inmigrantes en cuanto a comparación con los países que nos rodean. Y esa inmigración la recibimos mayormente de Venezuela, Puerto Rico y Haití. Sin embargo, en el caso específico de Haití, debemos poner énfasis porque hay una situación que nos afecta, debido a que los inmigrantes que puedan venir de Venezuela y de Puerto Rico no tienen la facilidad de ingresar de manera ilegal a nuestro país porque tienen que venir por agua. Aún así, hay posibilidades, pero son muy mínimas. Contrario a nuestro vecino país de Haití, que tenemos una frontera terrestre, compartimos una misma isla, la situación que se está viviendo en Haití, la crisis política y económica que vive el vecino país de Haití, afecta y tiene repercusiones negativas en la República Dominicana. Y esas repercusiones se pueden ver desde diferentes aristas. Solo vamos a mencionar dos para poner el ejemplo. Entre ellos, afecta negativamente al comercio, puesto que la crisis política y económica que hay en Haití ve mermado el flujo económico que hay en ese país y por ende los compradores haitianos tienen menores posibilidades de comprar los productos de República Dominicana y eso sin duda que afecta el dinamismo de la economía dominicana, principalmente de las provincias fronterizas que allí es que se establece el mercado binacional. Igualmente, afecta de manera negativa porque esa situación de crisis política y económica que hay en Haití tiene también repercusiones de que impulsa a la emigración de Haití hacia República Dominicana. Nosotros entonces podríamos recibir un mayor flujo de inmigrantes haitianos y en la mayoría de los casos indocumentados. Esto principalmente por la debilidad de los controles migratorios que hay en nuestro país. Por la frontera es fácil, todos saben que es fácil pasar, fácil en comparación con los inmigrantes que pueden venir de otras naciones. Entonces, esa debilidad institucional que hay en el control de la frontera impulsada por la situación migratoria, situación económica y política de Haití, le sirve como incentivo a los haitianos para poder emigrar hacia República Dominicana. Las personas en todas las sociedades actuamos impulsados por estímulos. Sin duda alguna que los haitianos, dada esa situación precaria que están viviendo, pues ven como un estímulo migrar hacia República Dominicana, como también lo haríamos nosotros. Si nosotros tuviéramos una frontera terrestre con Estados Unidos o con España u otros países desarrollados, muchos dominicanos harían lo que están haciendo los haitianos. De venir hacia acá, nosotros lo haríamos para irnos a otros lugares, por lo que les decía. Hay un principio de economía de que las personas actúan basados por impulsos que les reportan algún tipo de beneficio. Pero ese beneficio, ese impulso que les reporta beneficio a los vecinos haitianos, tiene ciertas repercusiones también negativas en nuestro país, porque estaríamos recibiendo un gran flujo migratorio irregular, indocumentado, y esa migración viene a competir con la mano de obra local. Cuando viene ese flujo de inmigrantes, la mano de obra local se ve afectada por el sentido de que a la mano de obra inmigrante indocumentada se le ofrece un pago mucho más bajo que el que se le ofrece a la mano de obra dominicana. Entonces los empresarios tienden, en algunos sectores, que es susceptible a la contratación, tienden a contratar esa mano de obra inmigrante indocumentada. Muy bien, Eddie.
Sí, yo pienso que con el tema del Caribe, que tú nos preguntabas de la frontera marítima, yo pienso que hay varios aspectos que tratar. Por ejemplo, el tema de los desastres naturales, por ejemplo, lo que pasó ahora en Bahamas. O sea, cuando tú ves así la gente que se le destruyó la casa, que se destruyó todo, yo creo que eso sí provoca, ¿verdad?, afluencia de gente que se va porque lo perdió todo. Pero si no hay desastres naturales así, de ciclones, terremotos y ese tipo de cosas, yo creo que hay mucho control en la frontera dominico-haitiana. Yo creo que hay mayor regulación, o sea, para venir aquí tiene que tener un pasaporte, tiene que tener una visa. Eso se está cumpliendo. Aquí hay más de 250.000 personas que fueron objeto de un plan nacional de regularización, con más de 100 nacionalidades. El tema del Caribe, por ejemplo, gente que se va a Puerto Rico en Yola, eso ha seguido, y mucha gente incluso que son deportadas de Estados Unidos, que quieren volver vía Puerto Rico a Estados Unidos. Entonces, pero también hay control de la Armada a nivel marítimo, también hay control de la Army, de la Armada de Estados Unidos. O sea que no es tan sencillo la cosa como uno pudiese, ¿verdad?, pensar y eso. Entonces, nada, yo pienso que tener en cuenta que nosotros también hacemos frontera turco-caico, a nivel ya con Colombia, Venezuela, o sea, también estamos en el Gran Caribe, sí, somos amigos de los amigos de Centroamérica, tenemos asociaciones con ellos, entonces hay movimiento. Por ejemplo, un haitiano que quiera escapar de la crisis en su país puede venir a Santo Domingo para coger un avión para Brasil o para Chile, donde hay muchos son los llamados nuevos destinos de la migración haitiana. Los dominicanos, nosotros el 13% de la población dominicana está afuera, en Estados Unidos y en España y en Puerto Rico y en Italia. O sea, en eso nos parecemos mucho los haitianos y los dominicanos en cuanto a migrar. Ahora, lo que hay es una crisis, como te digo, política, que se sobrepone a una crisis económica que existía hace ya bastante tiempo. Entonces, yo pienso que aparte de reforzar la frontera, que no me parece malo, en términos de presencia militar, también habría que buscar algún mecanismo de asistencia, de ayuda a una población que está en situación de extrema necesidad en Haití. Inevitablemente, nosotros siempre tenemos que volver a la frontera dominico-haitiana, porque esa es la que más nos impacta directamente. Claro, tenemos una posición en el Caribe que nos mantiene en contacto y vinculado a diferentes países, pero el territorio dominicano tiene esa particularidad de que estamos en una isla bastante pequeña y que tenemos que compartirla con un hermano país con el que inevitablemente vamos a vivir unidos toda la vida, con situaciones de aquel lado que impactan a nuestra nación, nuestras políticas públicas, a nuestro presupuesto. Entonces, la situación, lo que hay que buscar es desde el Estado una armonía en todo lo que se vaya a hacer y sobre todo en la frontera, que es donde tenemos la vinculación más directa. ¿Qué pasa con la frontera dominico-haitiana? Hablaba Grady de que los índices de pobreza en la frontera, en la provincia continua de la frontera, son alarmantes o mucho más altos que en comparación con otros territorios del territorio. ¿Por qué el Estado dominicano, sabiendo la situación que pasa en la frontera, sabiendo que compartimos con Haití, donde hay muchas debilidades de aquel lado, por qué el Estado dominicano se ve como que deja abandonada la línea fronteriza? Hay como poco incentivo económico para la frontera, hay poca motivación para los empresarios para que vayan a la frontera a invertir, hay pocas políticas públicas que se vean destinadas específicamente a fortalecer el desarrollo económico y social de la frontera. ¿Qué pasa con el Estado dominicano que tiene una realidad en la frontera y no le pone el carácter que muchos entendemos necesita? Brigitte. Sí, yo pienso que hay que entender que apenas tenemos una frontera abierta desde 86, ¿verdad? Cuando cae la dictadura en Haití. Y ahí entonces es un tema bastante reciente. Como en muchos países de América Latina, el tema de la frontera comienza a coger mucho más relieve en las últimas 2 décadas. En efecto, fue Flaxo ya a comienzos de los años 2000, que junto con el gobierno comenzó a abrir los espacios de discusión en lo que se llamaba, no solamente aquí,
sino en toda América Latina, la nueva visión de la frontera. ¿Qué es esa nueva visión de la frontera? La nueva visión de la frontera reconoce que en el pasado ha habido temas de mucho conflicto, pero que actualmente lo que hay que pensar es en la cooperación. Y, por ejemplo, podemos ver que ya en 94, con el tema del embargo ya contra el régimen golpista en Haití, para asegurar la restauración de Aristide, hubo un tema en que de repente se descubre ese potencial que hay de pequeño comercio en la frontera, que fue un momento muy importante. Entonces pienso que es solamente en las últimas décadas que se está pudiendo realmente repensar la frontera y ver su potencial. Y lo que hay que ver, según también los índices de Naciones Unidas, algunas de las provincias fronterizas tienen como índices de desarrollo humano que están incrementando relativamente más rápido que algunas otras provincias, siempre reconociendo que comenzaron de una base relativamente baja. Entonces yo pienso que eso, ¿no? Que ya se está en esa nueva óptica de moverse del conflicto a la cooperación, es un proceso relativamente reciente. Hay que verlo en todas sus aristas: migración, medio ambiente, comercio, seguridad fronteriza. Y un tema particularmente importante a que yo pienso que se está dando mucho más atención últimamente y con mucha razón es el tema de migración, medio ambiente, cambio climático, ¿verdad? Ya hemos visto como una situación, una riada, Jimaní, 2004, un mal manejo de una cuenca transfronteriza en Haití, condujo a que, bueno, una pérdida de vida aquí, inundaciones en Haití. Ya se ha estado aprendiendo de esas lecciones con miras a que hay un manejo mancomunado ya de esos sistemas transfronterizos que son tan importantes como es el tema ya del agua, ¿verdad? Entonces pienso que estamos ya en buen camino con esos asuntos, con las políticas públicas, pero hay que seguir esforzándose y esperando además más estabilidad en el gobierno de Haití para que sea un proceso realmente ya mancomunado. Excelente. Grady. Fíjense, la causa principal por la que la zona fronteriza dominicana presenta las condiciones que presenta es el abandono que históricamente ha tenido de parte de las autoridades dominicanas, de todos los gobiernos, no solo del actual, sino de todos los que han pasado. Históricamente, la zona fronteriza de República Dominicana ha sido abandonada. La República Dominicana presenta diferentes niveles de desarrollo, diseminados en sus 31 provincias y el Distrito Nacional. Sin embargo, ese desarrollo presenta diferentes niveles y cuando se compara el nivel de desarrollo de la zona fronteriza con la del resto del país, se nota una diferencia abismal entre la zona fronteriza y el resto del país, quedando la zona fronteriza en desventaja. Y la causa principal de eso es la falta de políticas públicas encaminadas a desarrollar la zona fronteriza. ¿Qué son las políticas públicas? Son las acciones que implementa el gobierno para dar soluciones a problemas comunes de la sociedad. En la zona fronteriza hay problemas comunes de todos los ciudadanos fronterizos, pero históricamente los gobiernos dominicanos han dejado de lado esa zona fronteriza. ¿Y por qué han dejado de lado la zona fronteriza? ¿Por qué el olvido de la zona fronteriza? La causa es el olvido, pero ¿cuál es la razón de ese olvido? La razón de la causa, la razón principal de esa causa es que la zona fronteriza no le proyecta un gran incentivo político a los gobernantes. Lamentablemente en nuestro país, nuestros gobiernos, todos, han demostrado que hacen inversiones en políticas públicas en aquellos lugares donde pueden tener una alta rentabilidad política. ¿A qué nos referimos con eso? En la zona fronteriza dominicana, 7 provincias de la frontera tienen solamente 475,000 habitantes, lo que equivale a una densidad poblacional de 44 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahorita decía que la densidad poblacional del país promedio es 195 habitantes por kilómetro cuadrado. En la zona fronteriza prácticamente no hay gente. Políticamente no le es rentable a los políticos, valga la redundancia,
hacer inversiones significativas en la frontera, porque la cantidad de votos que pueden encontrar allí no les garantiza ganar unas elecciones. Ahí está, usted lo puede buscar en los datos de la cantidad de personas que tienen derecho al voto, que tiene la Junta Central Electoral, y usted puede reunir el porcentaje de las 7 provincias fronterizas y es insignificante en comparación con el resto del país. Lamentablemente, nuestros gobernantes históricamente han actuado en cuanto a las políticas públicas se refiere para hacer inversiones en aquellos lugares donde tienen alta rentabilidad política, cuando lo correcto es todo lo contrario. Deberían actuar, implementar políticas públicas en aquellos lugares donde se pueda tener una alta rentabilidad social, donde se pueda tener y amerite que haya una alta rentabilidad social. ¿Cómo se obtiene esa alta rentabilidad social? A través de inversiones en gasto social, a través de inversiones en políticas públicas. ¿Y cómo se evidencia esa rentabilidad social? Hay rentabilidad social cuando las personas tienen acceso a educación de calidad, a agua potable, tienen acceso a electricidad, cuando no tienen que utilizar letrinas para suplir sus servicios sanitarios. Entre otras características que actualmente mantiene la zona fronteriza dominicana y que contrastan con la modernidad que estamos viviendo en el siglo XXI. En resumen, la causa de la situación que vive la zona fronteriza ha sido el abandono de las autoridades que históricamente han gobernado nuestro país. Y la razón de esa causa es que allí no hay rentabilidad política y aquí se actúa por rentabilidad política y no por rentabilidad social, que debería ser la causa. Muy bien. Edith. Sí, yo creo que han dicho mucho, pero sí, la frontera lamentablemente es una zona de paso. Tú pasas por ahí, tú llevas cemento, tú llevas varillas, tú llevas víveres al otro lado. Es una zona de paso, poca cosa se queda en la frontera, en parte por eso esa falta de inversión, pero que no es un asunto de la frontera. Cuando la ley dice que hay que dar el 10% del presupuesto a todos los ayuntamientos y eso no se cumple, entonces eso claro afecta más a la frontera, que está más deprimida. Pero el Ceibo tiene condiciones de pobreza que tiene Elia Piña, ¿entiendes? Entonces, y no está en la frontera. Entonces hay un tema de desarrollo local, que es primero, y que no tiene nada que ver con Haití ni nada de eso, sino de desarrollo local, en el sentido de que los ayuntamientos reciban el dinero que por ley le corresponde, de que puedan tributar, de que puedan, y que haya inversión realmente. Esa ley, por ejemplo, de desarrollo fronterizo, que ya tiene 20 años, ha creado empleo, pero es una ley que, no sé, habría que buscar la manera de que realmente la gente invierta más de lo que se ha invertido con esa exoneración que hay de impuestos para las empresas que se instalen en la zona fronteriza, que lo que buscaba era precisamente el desarrollo de esa área. Muy bien. El tema de República Dominicana vista desde su ubicación geográfica y sobre todo poner atención al tema del desarrollo que pasa en la frontera dominico-haitiana es algo que siempre va a generar análisis y siempre se necesitarán del Estado dominicano y del acompañamiento del Estado haitiano para el buen diseño de políticas públicas, el acompañamiento, la cooperación entre ambas naciones y sobre todo buscar que la República Dominicana se vea lo menos afectada posible cuando en Haití pase cualquier acontecimiento, sea algún fenómeno natural, sea algún acontecimiento político, económico o social. Somos dos naciones independientes, pero estamos unidas por el territorio. Así que cualquier situación que se dé de aquel lado de la frontera con Haití se va a ver reflejada en nuestra nación, en nuestro territorio. El acompañamiento que organismos internacionales le puedan dar al desarrollo de la frontera dominico-haitiana siempre va a ser beneficioso y bien recibido, y tratar de que el Estado dominicano y el Estado haitiano traten siempre de tener esa buena comunicación y esa buena relación. A ustedes gracias por acompañarnos y ustedes quédense ahí que regresamos con nuestras conclusiones acá en Contrapunto. Retornamos con nuestras conclusiones del tema del día de hoy, la situación fronteriza de República Dominicana. Como hemos visto en el desarrollo del programa, el tema de la ubicación geográfica privilegiada que tiene la República Dominicana nos conviene para el tema económico, también
para la buena posición política que tiene la República Dominicana a la hora de negociar económicamente tratados con otros países. Pero también llama la atención el tema de que compartimos fronteras territoriales con Haití y fronteras marítimas con otras naciones como Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y la isla de Turcos y Caicos, donde hay que poner atención a la hora de diseñar políticas públicas, no solo por el punto de vista de desarrollo económico, sino también por el tema del control migratorio y el control del tema del narcotráfico que se vive en la región. Hay que llamar la atención a que los países que presentan también situaciones de fenómenos naturales que se ven afectados en el Caribe y en Latinoamérica repercuten negativamente en el país, no solo por el vínculo económico, sino también por el flujo migratorio. Recuerden que pueden seguirnos y dejar sus comentarios en las redes sociales. Nos encontramos con el usuario @contra.rd en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. La cita es el próximo domingo a las 6 de la tarde por acá por Super Canal 33. Gracias por acompañarnos.